Buenos días, amados hermanos, qué gozo y qué privilegio tener esta oportunidad de poder reflexionar en la palabra de Dios nuevamente con todos ustedes. Como decía el hermano Daniel durante las alabanzas, no sabía si decir feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Y es que la verdad estamos en esa transición, dejando Navidad y a punto de llegar al Año Nuevo. Y al llegar al fin de un año más, en muchos hogares hispanos ocurre algo que se repite una y otra vez. Por lo general el padre llega un poco tarde de lo normal, viene cansado del trabajo, el tráfico estuvo pesado y el día no fue fácil. Al entrar ve a la esposa que está terminando de poner la mesa, los niños corren alrededor preguntando cuánto tiempo falta para terminar el año. Y en la cocina huele a comida recién hecha, con ese sazón hispano. No es una cena lujosa, pero es suficiente. Huele a hogar. Poco a poco van llegando los demás familiares y amigos. Alguien trae algo sencillo para compartir. Otro llega con el celular en la mano también diciendo ya casi es hora de fin de año. Se sientan, conversan y sin darse cuenta empiezan a salir algunas frases conocidas. Este año estuvo duro. Gracias a Dios salimos adelante. Ojalá el próximo año sea mejor. Algunos hablan del trabajo, de lo difícil que fue llegar al fin de mes. Otros recuerdan decisiones difíciles que costaron, pérdidas que dolieron, sacrificios que no todos vieron. Y también están los que por fuera aparentan que todo está bien, que no pasa nada, pero por dentro están cansados. Lo que es muy común en el ser humano es que cuando el año termina, casi todos miramos hacia adelante con una mezcla de esperanza y de preocupación. Hay planes que hacer, hay cuentas por pagar, trámites que resolver, hijos que cuidar, hay decisiones que debemos tomar. El nuevo año llega y algo es muy claro, no trae un manual de instrucciones. Y muchas veces sin darnos cuenta, hacemos algunas resoluciones. Cuando entramos al nuevo año, decimos voy a trabajar más, voy a organizarme mejor, voy a aguantar un poco más. Y no está mal esforzarse, el problema es que hemos aprendido a vivir dependiendo de nuestras propias fuerzas. Como cristianos, al llegar este fin de año, debemos mirar hacia atrás con honestidad. También pensamos en lo que se logró, en lo que no salió como esperábamos, en decisiones acertadas o en errores que aún nos pesan. Algunos llegamos con gratitud, otros llegamos con cansancio, otros con preguntas que todavía no tienen respuesta. Y al mirar atrás una cosa suele quedar clara en los cristianos, y es que el Señor ha sido fiel. No porque todo haya sido fácil, sino porque en medio de las dificultades el Señor no nos ha abandonado. Ha habido provisión, ha habido momentos de gozo, pero también momentos de dolor. Y hoy al llegar al final de este año podemos decir con verdad que hasta aquí nos ha sostenido la gracia y la misericordia de Dios. Al mismo tiempo, mirar hacia adelante no siempre es sencillo. Como decía nuestro hermano Daniel, hay incertidumbre. El año que comienza es desconocido. No sabemos qué traerá, qué cambios vendrán, qué puertas se abrirán o cuáles de las que están abiertas se cerrarán. Para algunos eso produce emoción, para otros incertidumbre, pero para otros produce ansiedad saber que no tendremos el control de lo que sucederá. La pregunta no es si tenemos el control sobre lo que viene, porque no lo tenemos. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo debemos vivir delante de Dios cuando entramos a un tiempo que no conocemos? Y para responder a esta pregunta, no vamos a apoyarnos en nuestras opiniones ni en nuestras experiencias del pasado, sino que vamos a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Por favor, acompáñame en su Biblia, si la trajo, si no, sígame en la pantalla donde estaremos proyectando los versos bíblicos. Estudiaremos el capítulo 11 de Deuteronomio, de los versículos 1 al 12. Empezaremos leyendo por el versículo 8. Dice: guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy, para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra a la cual entran a poseerla, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel.
Porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entran para poseerla tiene montes y valles, de montes y valles, que bebe agua de las lluvias del cielo. Una tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el final del año. Para poder entender lo que acabamos de leer, necesitamos ubicarnos en el momento exacto que vive el pueblo de Israel. Este pasaje ocurre cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a una nueva etapa a su historia. El pueblo de Israel se encuentra en las llanuras de Moab, al oriente del Jordán. Después de 40 años de peregrinar en el desierto, una generación ya quedó atrás y ahora sus hijos están por dar el siguiente paso. Es un momento de transición. Están dejando atrás el desierto, pero aún no han entrado a la tierra prometida. Hay promesas delante de ellos, pero también hay recuerdos de un camino difícil marcado por pruebas, por disciplina y por la provisión de Dios. Hay expectativa, pero también hay incertidumbre. Y en este contexto, Dios no comienza hablándole al pueblo acerca de conquistas, ni le está brindando estrategias, ni de todo lo que ellos deben lograr al llegar a la tierra. Tampoco les promete que todo será fácil, ni tampoco les dice que no habrá desafíos. Lo que hace es algo más profundo. Les recuerda quién es Él, lo que Él ya ha hecho por ellos y cómo deben vivir delante de Él al entrar a esta nueva etapa. Y en medio de ese llamado, Dios les da una verdad que sostiene todo este pasaje que acabamos de leer. Que la tierra a la que van a entrar es una tierra en la cual el Señor cuida y que sus ojos estarán sobre de ella desde el principio del año hasta el final del año. Y en el marco de este texto, al cerrar este año, este pasaje nos invita a hacer algo más que un balance superficial de cómo fue el año, de cómo termina o cómo será el que comienza. Nos llama a recordar las obras de Dios, a caminar en obediencia y a vivir dependiendo de su cuidado. No con autosuficiencia, no con falsas expectativas o seguridades, sino confiando en el Dios que ha estado con nosotros y que seguirá estando a lo largo del año. El día de hoy me gustaría que reflexionemos bajo el título Un año bajo el cuidado de Dios. Permítame compartirles la idea principal. Dice, necesito recordar las obras de Dios, caminar en obediencia y depender de su cuidado. Vayamos a nuestro primer punto para que usted llene ahí en el boletín que tiene. Dice el primer punto, debo responder a Dios con amor y obediencia. Las palabras para llenar ahí son amor y obediencia. Permítame, me acomodo un poco esto, creo que ahí está mejor. Bien, estudiamos el pasaje que acabamos de leer. Vayamos al versículo 1. Dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Antes de que Moisés le hable al pueblo de la tierra que están por poseer, antes de mencionar provisión, antes de decirles acerca del cuidado futuro, el pasaje comienza con algo fundamental. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos. Este siempre se puede interpretar como todos los días. Ese es el punto de partida. Dios no empieza hablándole a Israel de lo que les va a dar, sino de cómo deben responder a Él. Antes de cualquier promesa, Dios apunta directo al corazón del pueblo. Antes de pensar en el futuro, Dios examina la relación del pueblo con Él. Israel estaba a punto de entrar a una nueva etapa. Había mucha expectativa, pero también había temor. Este pueblo había esperado y había deambulado por el desierto por más de 40 años. Ellos no sabían exactamente a qué se enfrentarían al entrar a la tierra que estaban por poseer, ni cómo sería la vida allí. Y Dios no les dice, no se preocupen por nada, todo va a estar bien. Tampoco les dice, todo saldrá como ustedes esperan. Lo que Dios hace es recordarles que pase lo que pase, su llamado es claro: amarle y obedecerle. La palabra de Dios nos muestra que el amor de Dios no está separado de la obediencia. No es un amor solo de palabras, ni una obediencia solamente externa. Es una respuesta completa de la vida delante de Dios.
Por eso Jesús mismo en el en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Eso no significa que obedecemos para que Dios nos ame, sino que la obediencia es la evidencia del amor verdadero. En Juan 14 Jesús estaba preparándose para dejar a sus discípulos, estaba a punto de partir y les deja claro que cuando Él no esté físicamente con ellos, el amor de Cristo no se mediría por emoción, no se mediría por palabras, sino por una vida que toma en serio la palabra y que vive en obediencia a la misma. En otras palabras, el amor genuino por Cristo produce obediencia no como un pago para ganar favor, sino como una respuesta natural de quién es Él y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Al cerrar este año, este llamado nos confronta directamente. Muchos de nosotros llegamos a este día cargando situaciones reales. Hay madres que han tenido que sacar adelante a sus hijos solas. Hay viudas que han aprendido a caminar con la ausencia de alguien que duele. Matrimonios que han atravesado tensiones y heridas. Jóvenes presionados por decisiones que han tenido que tomar ante una sociedad y una cultura que los señala si no quieren ser parte de ella. Algunos hemos tenido que tomar decisiones difíciles, laborales, académicas, en nuestra vida personal. Hay muchas familias afectadas por la situación económica. Tampoco podemos ocultar en nuestro contexto hispano que tenemos muchos hermanos viviendo con incertidumbre por procesos migratorios, por permisos, por documentos, leyes que cambian y decisiones que no podemos controlar. Pero aún en medio de todas estas dificultades, la palabra de Dios nos llama o no nos llama primero a resolver las circunstancias o a resolver los problemas, sino a responder a Dios, a amar a Dios, a obedecerle. Eso no significa que todo se va a acomodar inmediatamente, pero sí significa que nuestra vida se alinea con Él, aun cuando las circunstancias no están claras. Responder a Dios con amor y obediencia implica confiar en Él cuando hay temor, honrarle cuando hay presión y permanecer fiel en el camino cuando éste se vuelve cuesta arriba. Me gustaría repetir esto. No es obediencia para ganar su favor, sino obediencia que nace de la gracia que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Como cristianos, como hijos de Dios, al hacer el balance del cierre de año, deberíamos empezar preguntándonos, o no deberíamos, mejor dicho, empezar preguntándonos qué tan exitosos fuimos, sino que deberíamos empezar preguntándonos si realmente caminamos en obediencia con Dios. No debería ser que tan exitoso fue el año si logramos las metas, que cumplimos los propósitos que nos trazamos el 31 de diciembre anterior a las 12 de la noche comiendo uvas. Sino que nuestro balance debe medirse desde qué tan dispuestos estuvimos a caminar delante de Dios con un corazón rendido a lo largo de este año que está por terminar. Qué tanto abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios para poder ser moldeados por la misma. Que tanto cultivamos nuestra relación íntima con Dios a través de la oración. El llamado de Dios sigue siendo el mismo hoy como lo fue con el pueblo de Israel. Amarle, obedecerle siempre, buscar una relación personal con Él todos los días. No solo cuando las cosas están tranquilas, sino cuando la vida se vuelve incierta. Recordemos nuestra idea principal. Necesito recordar las obras de Dios, caminar en obediencia y depender de su cuidado. Bien, vayamos al punto número 2. Al cerrar este año dice, debo recordar lo que Dios ha hecho para fortalecer mi fe. Fe es la palabra a completar ahí en su boletín. Bien, después de llamar a Israel a amar, a obedecer a Dios, Moisés hace algo muy intencional. Les aclara a quienes les está hablando. Moisés conduce al pueblo a recordar. Veamos los versículos a partir del 2 al 7. Dice, comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra, toda su tierra. Lo que hizo el ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían a ustedes, y el Señor los destruyó completamente. Lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar.
También vieron lo que Dios hizo a Datán, a Abirán y a los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Pero ustedes, con sus propios ojos, han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Ellos habían visto con sus propios ojos la grandeza del Señor. Habían visto su mano poderosa en Egipto, cómo Dios humilló al faraón más poderoso del mundo sin que Israel tuviera que levantar ninguna espada. Vieron las señales, las plagas, el juicio de Dios sobre una nación que los oprimía. Habían visto el mar abrirse delante de ellos y cerrarse sobre sus enemigos. Habían caminado en seco en un lugar desértico donde antes solo había muerte. Habían visto cómo Dios los rescató cuando no había salida. Habían visto provisión constante en el desierto. Pan cayendo del cielo todos los días, agua brotando de la roca cuando no había fuentes. La nube que los cubría de día y el fuego que los guiaba de noche. Pero también habían visto algo difícil de recordar. Habían visto la disciplina de Dios frente a la rebeldía. Habían visto cómo el Señor no pasó por alto el pecado, cómo trató con firmeza la desobediencia, cómo algunos quedaron en el camino porque endurecieron su corazón. Moisés no suaviza la historia. Les recuerda toda la obra de Dios, su poder, su provisión y su corrección. Les dice en esencia a Moisés: no estoy hablando a una generación que solo escuchó historias. No estoy hablando a hijos que oyeron historias de sus padres. Les estoy hablando a ustedes que vieron mi mano. Ustedes vieron con sus propios ojos las obras poderosas de Dios. La fe de Israel no debía someterse a emociones del momento ni a expectativas futuras. Tampoco debía debilitarse por las circunstancias, sino descansar en la memoria de lo que Dios ya había hecho en el pasado por ellos. Recordar no era un simple ejercicio sentimental, era una disciplina espiritual. La memoria correcta de la obra de Dios fortalecía la fe del pueblo para enfrentar lo que venía. Y aquí el texto nos señala algo clave que no podemos pasar por alto. Es peligroso olvidar la obra y el favor de Dios que hemos recibido y experimentado. Olvidar lo que Dios ha hecho debilita nuestra fe. Por eso Moisés insiste tanto en que ellos deben recordar. Si entraban a la tierra prometida olvidando a Dios, su corazón se enfriaría rápidamente. Pero si entraban recordando sus obras, su fe estaría firme. Hermanos, al cerrar este año, este principio sigue siendo profundamente relevante para nosotros. Muchos llegamos a estos momentos cansados, con muchas preguntas y con mucho desánimo. Algunos miramos atrás y no podemos olvidar y obviar que hemos tenido un año difícil. Puede ser que este año que se termina enfrentamos quizás pérdidas familiares, diagnósticos médicos, luchas económicas, puertas que no se abrieron, oraciones que aún no están contestadas o que no se respondieron como nosotros esperábamos. Pero la palabra de Dios hoy nos llama, o no nos llama a detenernos, a hacer una pausa en medio de tanta incertidumbre. Nos llama a detenernos y preguntarnos qué ha hecho Dios en medio de todo eso a través de este año que está por terminar. Que autoanalicemos y pongamos en perspectiva qué es lo que Dios hizo por nosotros durante todo este año. No solo en los momentos buenos, porque es bueno recordar cuando Dios fue fiel y nos ayudó, pero también en los momentos difíciles. Recordar no significa negar el dolor ni fingir que todo fue fácil. No significa decir que el año fue bueno cuando hubo pérdidas, cuando hubo decepciones. Recordar a la luz de este texto es tener la honestidad de reconocer que aún en medio de lo que no entendimos, aún cuando el camino fue pesado, Dios estuvo presente. Es mirar el año tal como fue, con sus heridas, con sus alegrías, y aún así afirmar que el Señor no se apartó. El Nuevo Testamento refuerza este principio cuando nos recuerda que la fe se fortalece al traer la memoria de la obra de Dios. El apóstol Pablo constantemente apunta a lo que Dios ha hecho en Cristo como fundamento para seguir confiando, como él mismo escribe en Romanos 8:32. Mire lo que dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo
no nos dará también junto a Él todas las cosas. La fe mira hacia adelante, pero se apoya en una obra consumada, y esa es la de Cristo Jesús. No vivimos de suposiciones sobre el futuro, ni como dijo el pastor José el otro día, no dependemos del horóscopo, ni mucho menos de la suerte, sino de certezas sobre la obra de Dios en el pasado, en el presente, y la seguridad que en el futuro también estará bajo control de Dios, que es todo soberano. Hermanos, el llamado al finalizar este año es recordar y reconocer cómo Dios sostuvo el hogar cuando faltaron las fuerzas, cómo proveyó cuando los números no cuadraban, cómo dio paz en medio de procesos migratorios inciertos, cómo guardó a la familia en momentos de temor, cómo disciplinó con amor cuando fue necesario. Todo esto forma parte de la obra de Dios. Recordar lo que Dios ha hecho fortalece nuestra fe, porque nos ayuda a dejar de ver las circunstancias, a dejar de ver nuestros problemas, y nos recuerda quién es Dios. Y una fe fortalecida no elimina los desafíos, pero permite que los enfrentemos con confianza. Cerrar el año bien implica hacer memoria, no olvidar la obra de Dios, no minimizar su fidelidad y no permitir que el cansancio y la ansiedad borren todo lo que Él ha hecho. Recordar lo que Dios ha hecho prepara el corazón para obedecer con reverencia y con gratitud. Cuando recordamos correctamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nuestras familias, nuestra fe es afirmada, nuestro corazón se prepara para seguir confiando en el Señor en el nuevo año que está por comenzar. Recordemos la idea principal. Necesito recordar las obras de Dios, caminar en obediencia y depender de su cuidado. Bien, vayamos a nuestro último punto, el punto número 3. Dice, al cerrar este año debo vivir mi vida en dependencia, no en autosuficiencia. Dependencia y autosuficiencia, las palabras para completar. Vayamos al versículo 8 y 9 del texto que estamos estudiando. Dice, guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra, la cual entran para poseerla, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y su descendencia, una tierra que emana leche y miel. Antes de describir la tierra, Moisés vuelve a insistir en algo especial. En los versículos 8 y 9 que acabamos de leer, él le dice al pueblo que debía guardar los mandamientos del Señor para ser fuertes, para poder entrar y para poder poseer la tierra, para que sus días fueran prolongados en ella. La fortaleza y la vida en la tierra prometida no estarían garantizadas por la capacidad del pueblo, sino por una vida alineada con la voluntad de Dios. Con eso en marco o en mente, Moisés entonces explica que la tierra que Israel va a poseer, a la que va a entrar, no es como Egipto. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto donde ustedes vinieron, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. En Egipto el sustento dependía en gran medida del esfuerzo humano. Moisés les dice, sembrabas tu semilla y regabas con tu pie. Esa expresión describe una realidad. Egipto no dependía de la lluvia, sino de sistemas de irrigación que traían el agua desde el río Nilo por medio de canales y mecanismos que requerían mucho el trabajo constante, el trabajo humano. En muchos casos el agua debía ser desviada manualmente hacia los surcos, incluso elevada mediante sistemas que funcionaban con fuerza física. Para Israel este detalle era profundamente personal, pues ellos conocían este sistema, ellos habían trabajado bajo trabajos forzados en Egipto. La vida ahí estaba marcada en Egipto por esfuerzo continuo, por presión y por control humano. El agua no se movía sola, había que haber un esfuerzo. Si el agua no se movía, no había fruto, todo dependía del trabajo del hombre. Pero Moisés le dice que la tierra a la que van a entrar es distinta a lo que ustedes conocen. No es una tierra sostenida por la autosuficiencia humana. Mire lo que dice el versículo 11, dice, sino que la tierra a la cual entran a poseerla, tierra de montes y valles, bebe del agua
de las lluvias del cielo. Es decir, una tierra que depende directamente de la provisión de Dios. El sustento no vendría del control humano, sino de lo que Dios envía de lo alto. El contraste aquí es muy claro. Egipto representa una vida donde todo descansa en las propias fuerzas, en las fuerzas humanas. Sin embargo, Canaán representa una vida donde el pueblo debe aprender a confiar en Dios. Dios no los estaba llevando a un lugar donde pudieran decir: esto lo logramos nosotros, esto lo hicimos nosotros, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, fui yo quien hizo esto, sino a un lugar donde sería evidente que es Dios quien provee. Y entonces Moisés remata con una de las declaraciones más fuertes de este pasaje. Mire lo que dice el versículo 12: es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin de año. Esta no es una frase sacada de libros de poesía. Es una afirmación teológica profunda. Significa que Dios ve, significa que Dios cuida, que Dios gobierna continuamente, no solo en ciertos momentos, sino en todo tiempo. También es importante mencionar que Moisés no está diciendo que el pueblo de Israel no trabajaría, ni que ellos no tendrían desafíos. Él les está diciendo que su vida no estaría sostenida por la autosuficiencia, sino por la providencia constante de Dios. El pueblo debía vivir consciente de que aunque sembraran, aunque se esforzaran, su estabilidad y su fruto dependían plenamente del Señor. Hermanos, al cerrar este año, esta verdad también nos confronta. Vivimos en una cultura que nos empuja a depender de nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que nos lleva a resolverlo todo, a querer controlarlo todo, a cargar con todo. Nos hacen pensar que entre más trabajamos, más estabilidad tendremos. Que entre más esfuerzo, más segura será nuestra vida. Muchos han tenido que vivir así por necesidad y este texto no ignora esta realidad. Pero la palabra de Dios lo que nos recuerda hoy es que el pueblo de Dios no fue llamado a vivir sostenido por sus fuerzas, sino por la fidelidad de Dios. Moisés deja claro que la fortaleza del pueblo no vendría de su capacidad, sino de una vida alineada con la voluntad de Dios. Ahora, es importante aquí aclarar algo. Vivir en dependencia no es pasividad. No significa dejar de trabajar ni esperar que todo va a caer del cielo. La Biblia no nos llama ni llama a la pereza. No es de eso de lo que va este texto, sino de una obediencia confiada en Dios. Dependencia no es irresponsabilidad. Es reconocer humildemente que aunque trabajamos, nos organizamos y hacemos planes y hacemos muchas cosas, nuestra vida sigue siendo dependiente de Dios. Vivir en dependencia significa descansar en que Él tiene el control, en que Él es soberano y reconocer que no ha sido por nuestra inteligencia ni por mi esfuerzo lo que me ha traído hasta aquí, sino que sus ojos fueron los que no se apartaron, los que no se apartan y los que no se apartarán de nuestras vidas, ni de día ni de noche, ni del principio de este año, ni hasta el final del mismo. Ahora bien, cuando el texto nos llama a vivir en dependencia, no es autosuficiencia. Esto tiene implicaciones muy concretas para nuestra realidad, especialmente en el contexto hispano que vivimos. Para muchos de nosotros los hispanos, depender de Dios y no solo de nuestras fuerzas es algo muy común. Por ejemplo, podría ser en cómo ordenamos nuestro tiempo. Vivimos en una cultura hispana donde decimos: hay que chambear, hay que echarle, hay que trabajar, los biles no paran. Y esto es real, pero también hay momentos en los que tenemos un margen para decidir y aún así a veces decidimos depender de nuestro propio esfuerzo. Hay momentos en los que podemos decidir entre Dios y nuestro esfuerzo y a veces jalamos por el nuestro. Tengo que trabajar. Para muchos de nosotros depender más de Dios este nuevo año puede significar hacer un compromiso con Él. Significa comenzar a apartar un día para congregarnos, para venir a la iglesia, para tener comunión con los hermanos, para cantar juntos, para escuchar su palabra,
para participar de los espacios de crecimiento espiritual que Dios ha provisto en esta iglesia todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Aún cuando tenemos la tentación de trabajar más. A veces decimos, tengo un día libre, o bueno, hoy salí temprano y hay una reunión de hombres, pero voy a hacer Amazon Flex hoy. Necesito reunir un par de pesos más, ahorrar un poco más. Me voy a hacer Uber, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Debemos hacer un balance y un autoanálisis de conciencia y ser honestos y ver si realmente en quién estamos dependiendo. ¿Estamos realmente dependiendo de Dios? ¿O estamos dependiendo de nuestro esfuerzo? Para el joven, depender de Dios no es solo orar cuando tiene problemas, sino buscar la dirección en la palabra, someter sus decisiones importantes a la voluntad de Dios y comprometerse con los espacios que fortalecen fe en lugar de vivir guiado solo por sus propios impulsos. Para la madre soltera, depender de Dios puede verse como reconocer de que no camina sola, apoyarse en el Señor y en el cuerpo de Cristo, aun cuando las cargas son muchas y el cansancio es real. Para las parejas, depender de Dios se ve en priorizar la comunión con Él y con la iglesia, entendiendo que el matrimonio no se sostiene solo con esfuerzo humano, sino con la gracia y la dirección de Dios. Eso es lo que significa depender de Dios y no de nuestras fuerzas. No es pasividad, no es irresponsabilidad, es confianza obediente. Es vivir sabiendo que nuestra seguridad no está en cuánto hacemos, sino en aquel que cuida de nosotros. Cerrar el año es afirmar, o no es afirmar que todo estará bajo control, ni consiste en hacer declaraciones optimistas sobre el año que viene, como si nuestras palabras pudieran garantizar salud y prosperidad. Muchos, lastimosamente, al llegar la medianoche de este próximo 31 de diciembre estarán declarando entre uvas, arrebatando lo que el diablo les quitó, lo que dicen que les pertenece. Pero este texto no nos lleva por ese camino. No se trata de reclamar ni de declarar un futuro según nuestros deseos. Cerrar el año bien es algo más profundo, es confesar con humildad que nuestra vida está bajo el cuidado soberano de Dios. Es reconocer que no controlamos lo que viene, pero sí sabemos quién es quien nos sostiene. Y esa confianza que nos sostiene aún cuando el camino por delante y el año que está por venir sea incierto. Recordemos nuestra idea principal. Dice, necesito recordar las obras de Dios, caminar en obediencia y depender de su cuidado. En el año de 1955 en California, el 24 de febrero exactamente, nació un hombre llamado Steve Jobs. Desde muy joven mostró una inteligencia fuera de lo común y una ambición clara. El hombre quería dejar huella en la humanidad. Él no terminó la universidad, pero estaba convencido de que su creatividad y su visión lo llevarían lejos. En 1976, con apenas 21 años, él fundó la compañía Apple con una idea sencilla pero poderosa: cambiar la forma en la que las personas interactúan con la tecnología. Y lo logró. Jobs se convirtió en uno de los empresarios más influyentes del mundo. Su nombre era sinónimo de innovación, de éxito y de genialidad. Millones usaban los productos que él había diseñado. Al final de su vida, su fortuna se estima que superaba los 10,000 millones de dólares. Para muchos, Steve fue un ejemplo perfecto de que el esfuerzo, la inteligencia y la disciplina podían asegurar una vida sólida y sin preocupaciones. Pero entonces llegó algo que no pudo controlar. En 2004, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer pancreático, una de las enfermedades más agresivas que existen. Durante años luchó, intentó tratamientos, buscó soluciones, tenía acceso a los mejores médicos del mundo, a la tecnología más avanzada, a los recursos que ninguno de nosotros tal vez jamás podrá optar. Pero aún así no pudo detener el cáncer que lo estaba consumiendo. En el año del 2011, con solo 56 años de edad, Steve Jobs murió. Poco antes de morir, él mismo reconoció algo que estremeció a muchos. Él dijo en su discurso en la Universidad de Stanford algunas frases como las que cito a continuación. Él dijo: recordar que voy a morir pronto
es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar grandes decisiones en la vida. Y más adelante dijo, porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente desaparecen frente a la muerte. Y el testimonio de su hermana Mona Simpson en su funeral, ella reporta que las últimas palabras de este hombre al fallecer fueron, oh wow, oh wow, oh wow. Siempre me he preguntado qué vio o qué estaría pasando por la mente de este hombre en ese instante. Su hermana además añade que los últimos días, poco antes de morir, el mismo Job reconoció que nadie puede comprar tiempo, que nadie puede negociar un día más. Job habló que al final de la vida todo aquello en lo que él había confiado, el dinero, el éxito, el reconocimiento, todo absolutamente perdió su valor. Steve Jobs reconocía que incluso su genialidad no podía explicarse únicamente de su propio esfuerzo. Él hablaba de alguna intuición, de algo mismo que él no podía descifrar, era un poder, alguna cosa, una fuerza extraña, había algo más fuera de mi intelecto. Sin embargo, aún reconociendo esos límites, nunca tuvo una respuesta clara para lo más importante. Nunca entendió quién era el que sostenía la vida cuando la inteligencia ya no alcanza. Y esa es una verdad que nos confronta a todos. Aún los más brillantes reconocen los límites, pero sin Dios esos límites quedan sin respuesta. Su vida nos deja una verdad incómoda, pero también muy necesaria. Puedes trabajar muy duro, puedes ser brillante, puedes tener éxito y aún así no tener control sobre lo más importante. No fue la falta de esfuerzo lo que dejó a este hombre vulnerable, fue la ilusión de que su esfuerzo era suficiente. Y esa es la advertencia clara del texto que hemos considerado el día de hoy. Una vida sostenida únicamente por el esfuerzo humano puede parecer estable, pero no es segura. La verdadera seguridad no está en nuestros logros, sino en el Dios que cuida de los suyos. Hermanos, concluyamos esto. Al cerrar este año, este texto nos ha llevado a algo mucho más profundo que un simple análisis de 12 meses. Nos ha llevado a examinarnos delante de Dios. Así como en su momento Dios llamó al pueblo de Israel a recordar sus obras, a amarle y a obedecer sus mandamientos antes de entrar a la nueva tierra, los principios que vemos en este pasaje siguen siendo relevantes para el día de hoy. No estamos diciendo que este texto nos promete una tierra para poseer, ni que Dios nos está llamando a una conquista material, ni que el nuevo año viene garantizado con prosperidad, con éxito o comodidad. Tampoco se trata de declarar o reclamar que el futuro está asegurado según nuestros deseos. Este mensaje no apunta en esa dirección. Lo que hemos visto es que el llamado del Señor no comienza con promesas sobre lo que vendrá, sino con una respuesta del corazón a amarle y a obedecerle. Hemos sido llamados a recordar lo que Él ha hecho, no para quedarnos anclados en el pasado, sino para fortalecer nuestra fe en el presente. Y hemos sido confrontados con una verdad que atraviesa todo el pasaje, que nuestra vida no está sostenida por la autosuficiencia, sino por el cuidado constante de Dios. Al cerrar este año, quizás no todos llegamos en las mismas condiciones. Algunos llegan agradecidos, otros cansados, algunos con expectativas, otros con temores, pero llegamos con algo en común, y es que no sabemos qué nos traerá el año que comienza. No tenemos control sobre lo que viene, pero sí tenemos la certeza de quién es Dios. Tal vez algunos llegan hoy cargando el peso de un matrimonio que ha pasado por tensión. Otros llegan habiendo tomado decisiones difíciles como padres o como madres, tratando de sostener un hogar con fuerzas limitadas. Hay jóvenes que hoy se preguntan por su futuro, por su trabajo, por su llamado. Hay familias viviendo con presión económica y otros con incertidumbre por los procesos migratorios. Decisiones que no están en nuestras manos. El texto no ignora esta realidad. Al contrario, nos habla directamente en medio de ella. Y quizás al llegar al final de este año tú dices, bueno, yo estoy bien. El año ha sido estable. El trabajo está bien. La familia está bien, todo está en calma, no hay crisis evidente. Pero este texto también nos habla, porque la verdadera prueba de la dependencia no siempre es en la escasez, sino en la abundancia.
A veces, cuando todo parece estar en orden, el peligro no es el dolor ni el sufrimiento, sino la autosuficiencia silenciosa. El creer que todo lo tengo, el creer que todo lo puedo. Vivir confiado más en lo que tenemos que en lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios no nos promete un año fácil, no nos promete ausencia de dolor, ni ausencia de pruebas, ni de desafíos. Lo que nos recuerda es algo más firme: que el Señor cuida de los suyos y que sus ojos no se apartan y su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Cerrar este año bien no significa tener todas las respuestas, ni tampoco medir nuestra vida por cifras, logros, sino poner nuestra confianza en el Dios que ha demostrado que ha sido fiel. Significa dejar de cargar el peso de la autosuficiencia y rendirnos a una dependencia humilde. Significa reconocer que si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por nuestra fuerza, sino por su misericordia y por su gracia. Y al pensar en todo esto, es imposible no recordar historias como la de Steve, un hombre con recursos, con inteligencia, con posibilidades, cosas que la mayoría de nosotros nunca tendrá. Y aún así, nada de eso pudo sostenerlo cuando llegó el momento más importante de su vida. Su dinero, su éxito, su genialidad no pudieron responder a la pregunta final. Y esto nos confronta a nosotros también hoy. ¿En dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? Porque no importa cuánto tengamos o cuánto logremos, si nuestra seguridad descansa en nosotros mismos, tarde o temprano descubriremos que no es suficiente. Y si algo nos da esperanza al mirar hacia adelante, es que este cuidado de Dios no termina con el calendario, no termina el 31 de diciembre. En Cristo sabemos que Dios no solo ha estado con nosotros durante este año, sino que nos asegura un futuro eterno. El mismo Dios que sostuvo a su pueblo, el mismo Dios que nos ha guardado hasta hoy, es el mismo Dios que seguro cumplirá sus promesas en el nuevo año que empezamos. Es el mismo Dios de este pasaje que cuida de nosotros desde el principio hasta el final del año. Y quizás haya alguien aquí que al escuchar todo esto, en su interior dice con honestidad: yo no estoy seguro de estar bajo ese cuidado. Tal vez has escuchado de Dios, tal vez asistes a la iglesia frecuentemente, pero nunca has recibido a Cristo en tu corazón. Es importante decir esto con claridad y con amor. Esta promesa del cuidado de Dios es solo para su pueblo, es solo para sus hijos. Y si tú no eres uno de ellos, esta promesa lastimosamente no es para ti. Pero alégrate, porque la buena noticia del Evangelio es que Dios quiere darte una relación hoy si no lo has alcanzado con Él. Dios no te ofrece simplemente un año mejor ni una vida sin problemas. Él te ofrece algo más profundo. Él te ofrece el perdón de pecados, una nueva vida en Cristo y una relación personal con Él. Si hoy reconoces que necesitas venir a Dios, arrepentirte de tu pecado, confiar en Jesucristo, hoy es el día. No mañana cuando todo esté bien. Muchos decimos: yo voy a ir a la iglesia cuando arregle mi vida. Nunca la vas a poder arreglar. Nunca va a ser el tiempo. No es mañana cuando esté todo en orden. Hoy es que Dios te está llamando. Así que al cerrar este año, la pregunta no es ¿qué tan fuerte soy para enfrentar lo que viene?, sino ¿en quién estoy confiando? Y la invitación de este texto es clara: recordar lo que Dios ha hecho, caminar en obediencia y vivir dependiendo de su cuidado. Ese es el corazón que necesitamos para finalizar este año. Ese es el corazón con el que podemos entrar al año nuevo, confiando en el Dios que ha sido fiel y que seguirá haciéndolo. Una pregunta para que nos llevemos para casa: ¿en quién estoy confiando realmente al enfrentar lo que viene? ¿En mis fuerzas, en mis logros, en mis experiencias pasadas, o en el Señor, en el Dios que cuida de los suyos? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar.